Pues bienvenidos a este cierre del segundo ciclo del SPAC, del Seminario Permanente de Análisis de la Conversación. Y bueno, el día de hoy tendremos la presentación que se llama Acercamiento a las formas de llamados de atención, o conocidos en inglés como attention getters, en una lengua emergente, la lengua de señas maya yucateca. La presentación, bueno, yo soy Ariel Vázquez Carranza, soy parte de la coordinación del SPAC. Y bueno, les quiero decir que, bueno, la grabada para después, posteriormente, subirla a YouTube. Como saben, en YouTube tenemos pues todas las sesiones que hemos estado realizando, tanto los talleres como las presentaciones, las charlas. Y bueno, si les pedimos de favor de mantener sus micrófonos apagados para que no haya ninguna interferencia de sonido durante la presentación. Después, pues si hay alguna pregunta, pues claro, lo abren y todo. Si gustan también apagar su cámara, si no quieren aparecer, de todas maneras no van a aparecer, pero por si no quieren correr el riesgo, pues apaguen su cámara, no hay problema. Y pues bueno, voy a presentar ahora a los presentadores. El día de hoy tenemos a Olivier Leguen y a Heidi Georgina Peck-Aban. Olivier es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS, o CIESAS se llama el acrónimo, en la Ciudad de México. Él trabaja principalmente con los mayas yucatecos en México y sus investigaciones residen en el campo de la lingüística antropológica y de la psicolingüística, y con una orientación multidisciplinaria integrando los métodos de la antropología, la lingüística y la psicología cognitiva. Actualmente es el coordinador del proyecto de documentación de la lengua de señas maya yucateca, apoyado con fondos del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, CONACYT acá en México, el proyecto Fronteras de la Ciencia. Olivier ha publicado varios trabajos sobre esta lengua junto con estudiantes que han sido parte del proyecto, y también ha editado un libro sobre las lenguas de señas americanas o de las Américas. Por otra parte, Georgina Peck-Aban es pasante de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya de la Universidad de Oriente, acá en Valladolid, Yucatán. Actualmente se encuentra trabajando en su proyecto de tesis denominado Estudio de los procesos de socialización del lenguaje a través de los actos de habla en la lengua de señas maya yucateca. Y con este proyecto busca entender los rasgos del sistema de socialización del lenguaje usado en la lengua de señas maya yucateca. Y pues bueno, la lengua maya yucateca siendo una lengua original, ya que se aprende al mismo tiempo que se construye. Es una, como se mencionó antes, es una lengua emergente. Y lo que está haciendo con su proyecto es, está haciendo un estudio comparativo para entender cómo se da la socialización del lenguaje en esta lengua de señas a través de los actos de habla entre las familias de un mismo pueblo y entre varias comunidades. Pues bueno, les cedo los micrófonos y las cámaras a Olivier y a Heidi. Adelante, cuando gusten comenzar. Muchas gracias. Espero que nuestra internet será suficiente estable y bueno, puede que se escuche cosas de la calle. Una disculpa de antemano. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Dónde está mi? ¿Sí? Ok. Sí, ya la vemos. Bueno, sí, muchas gracias. Un paso indispensable, digamos, para esto y que va a ser crucial un poco en lo que estamos viendo de la lengua de señas es abrir este canal de comunicación. Y bueno, si bien para los oyentes, es decir, pues la gente que hablan lenguas orales, pues se trata de simplemente hablar, digamos, cuando estamos en comunicación cara a cara. En la lengua de señas vamos a tener un paso extra o en realidad un paso anterior a eso, que va a ser la llamada de atención. Y es lo que vamos a llevar convocar la atención del interlocutor.
Y bueno, nuestras preguntas de investigaciones, bueno, la tesis de Heidi en realidad, es cómo los sordos establecen este canal de comunicación en una lengua de señas emergente, es decir, lo que nos interesa aquí es que es una lengua que emergió cuando nacieron sordos, básicamente, o sea, hace 20 años en un pueblo, 80 en otro, y cómo ellos pues manejaron este problema, digamos, de comunicación, o sea, esa limitación. Sí, pues existen diferentes modalidades y sobre todo cuando hablan, o sea, señan, en realidad comunican con sordos o con oyentes. Porque vamos a ver que en realidad en esos pueblos tenemos una minoría de sordos que usan la lengua de señas y una mayoría de oyentes que usan la lengua de señas. Es lo contrario de las lenguas más conocidas, este tipo lengua de señas mexicana, por ejemplo. Entonces, bueno, sobre este tema, Haviland en 2015 hace como una propuesta, hizo un pequeño estudio sobre esto. Y él propone que esta señal de hey, que vamos a ver que es como esta, proviene del gesto lofástico ven, que conocemos en México, así como ven, venga, ven aquí. Y que la señal pues está diseñada para coordinar la atención o la interacción en este caso. Y obviamente para ser percibida visualmente. Y a lo cual, pues igual como vamos a ver, los sordos pueden agregar cierta vocalización para el beneficio de los oyentes, o sea, más bien para solicitar más atención a los oyentes. Entre ellos, obviamente, no funciona, pero con los oyentes sí funciona. Y él propone dos tipos de attention getter o de hey, como lo llama. Uno que viene del ven, que es para llamar la atención del interlocutor, digamos, como un primer paso, y otro que sería solamente para marcar el inicio de un turno conversacional. Nosotros no coincidimos con todo, mayormente por razones más teóricas que con datos. Creo que sucede exactamente lo mismo en las dos lenguas, pero vamos a simplemente, o sea, no vamos a entrar en el origen del gesto, porque creo que no es realmente, bueno, no estoy muy convencido de esa evolución o gramaticalización o lexicalización, como lo suele llamar Haviland. Y nos vamos simplemente a limitar a considerar que es un llamado de atención, que sea para iniciar una conversación o para otro turno. El chiste es que lo que vamos a mostrar es que sí hay hay un corto, digamos, de este canal que se tiene que reiniciar. Se podría reiniciar dentro de una conversación o para empezar una conversación, pero yo no creo que, o sea, de lo que hemos visto no hay como una diferencia marcada entre los dos. Entonces, bueno, rápidamente, y vamos a ver que hay variaciones. La forma de la seña es con la mano horizontal y el brazo extendido, dependiendo de la distancia. Y se hace un movimiento así de arriba por abajo que se puede repetir y con amplitud distinta según donde se encuentra el interlocutor o la disposición del interlocutor en estar atento o no atento. Y bueno, como les dije, bueno, es una forma de convocar. Y ahí como, pues, lo interesante de esa lengua de señas es que la modalidad, pues, es fundamental, ¿no? Pues como la lengua es visual, únicamente visual, por lo menos entre sordos, se tiene que entonces llamar la atención del otro. O sea, tenemos que establecer como un contacto visual, es como nosotros escuchamos, pero la diferencia es que, bueno, lo voy a decir después. Sí, o sea, tenemos que hacer un paso extra, digamos, y se conoce en análisis conversacional de forma muy clásica como el summon, y es igual, digamos, que en las conversaciones por teléfono, o sea, en la antigüedad, en los tiempos de Sachs y Shackloff, cuando empezaron por lo menos, que es la conversación por teléfono. O sea, el primero es el teléfono que suena, entonces tenemos que decidir si sí o no vamos a empezar la conversación. O sea, si vamos a responder o no, antes incluso de saber quién es el hablando, quién, qué quiere o lo que sea, ¿no?
Obviamente ahora con los teléfonos celulares donde se ve la identidad del interlocutor, pues es distinto y hay varios artículos, de hecho, de análisis conversación sobre este tema, si están interesados. Y en este caso la diferencia es que sí sabemos la identidad del interlocutor, pero no sabemos cuál es el propósito de la conversación. O sea, no está diciendo, hey, ok, ¿qué? O sea, bueno, ¿de qué vamos a hablar? No sabemos todavía. Entonces, lo interesante es que como involucra mucho la mirada periférica, y eso lo subraya también Haviland, puede ser ignorado de igual que podemos no responder al teléfono, podemos ignorar, digamos, esta primera convocatoria o forma de convocar, digamos. Y en tal cosa, pues se usa otros recursos con los sordos, que es el canal auditivo con los oyentes. Entonces gritan, va a hacer algún ruido. Y también un contacto táctil. Es decir, si estamos, o sea, si un sordo está cerca de otra persona, o que sea sordo oyente, va a hacer así, ¿no? O sea, le va a empujar ahí como... y eso es algo muy interesante porque es una innovación, una adaptación, digamos, de los sordos, porque entre los mayas, pues la comunicación es a mucha distancia y el contacto físico, no que es prohibido, pero de ninguna forma es valorado o usual. Entonces, incluso mis amigos mayas pues, se ponen ahí a cualquier lado, a cualquier lugar, a 3, 5 metros y tenemos una conversación ahí. Entonces, y no tenemos tampoco esta forma de mirarnos, ¿no? Entonces la gente se puede mirar o sea, se siente ahí un poco como quieran, sin que se miren forzosamente, pero los sordos pues tuvieron que adaptar un poco esas convenciones culturales, digamos, para pues el beneficio de su lengua oral, visual, perdón. Entonces, por lo tanto, pues tenemos 4 tipos de categoría que vamos a ver, o sea, que nos va a presentar Heidi, que es el Attention Getter sin contacto, sin vocalización, que va a ser puramente visual. Uno sin contacto, pero sí con vocalización, que opcionalmente pues va a ser visual, o sea, va a ser un gesto más, un grito, digamos. Uno con contacto y sin vocalización, vamos a tocar, y otro con contacto y con vocalización. Y ahora, y bueno, obviamente en todos los casos la finalidad es entonces tener la atención visual del interlocutor para empezar una conversación, un turno conversacional. Ok, ahora cedo la palabra a Heidi, que nos va a presentar pues la comunidad y los ejemplos. Buenas tardes. Bueno, las comunidades de estudio se datan en Chicán y en Nocó. Ambas comunidades son demasiado lejanas. Y bueno, la composición demográfica en el caso de Chicán, pues tiene una composición de 720 habitantes y conformada de 17 personas sordas. Bueno, en este caso ya 16 personas porque el más antiguo ya ha fallecido y pues ya básicamente quedan 2 generaciones de sordos. Y en cuanto a la tecnología, pues se va adaptando a la comunidad con la televisión y muy poca frecuencia de red de telefonía móvil y de internet. En cuanto a Noscop, está ubicada en Chemal, Valladolid, Yucatán, pues ya es una comunidad mucho más grande, con aproximadamente 33,490 habitantes y ubicada en la colonia de Noscop. Esta pues es una familia de sordos que son 4 hermanos, entre 15 a 22 años aproximadamente, de los cuales 3, pues las hermanas ya se casaron y cada quien se fue a vivir a diferentes lados. Una se quedó en Ojó y las otras 2 pues salieron a vivir. Y bueno, presentamos entonces el primer ejemplo, que es sin contacto y sin vocalización. La sorda que podemos observar en la imagen es una señante de Noscop. Y bueno, lo que hacen lo que vemos en esta imagen es
Bueno, solo para recapitular, la señante es aquella persona que pues que usa la lengua de señas maya yucateca para poder comunicarse con el interlocutor, sea señante igual o sea hablante, cualquiera de los dos. Y bueno, entonces en este caso sin contacto, sin vocalización, lo denomino de esta manera porque a pesar de que su interlocutor no se encuentra cerca de ella, utiliza el recurso que viene, en este caso que viene siendo el recurso de la mano para poder llamar la atención del interlocutor. Y por lo tanto, igual el sordo que sí balbucea, pero en este caso no lo hace, pues se queda únicamente con el recurso de la mano, en este caso estirando la mano y moviéndola de arriba hacia abajo para llamar la atención de su hija en este caso. Y bueno, hacemos un pequeño contraste con el trabajo de Haviland, como vemos en la imagen anterior, de cómo igual hace el movimiento de la mano de Hay, que tiene 3 formas y bueno, les presento el video para que sea mucho más claro. A ver, sí, pero no vamos a tener que cambiar a Elam, porque antes teníamos una forma maravillosa de sacar los clips de video y ahorita ya no funciona. A ver, no. Ya, perdón. Ya, Observamos el ejemplo que les mencionaba anteriormente. Sí. Ahí está. Voy a reproducir ahorita más lento. Eh, 50, ¿no? Al 50%. Sí. Sí. Si observamos, al momento de que la niña se levanta, en ese caso de la hamaca, pues se voltea y la mamá con tal de comunicarle en este caso de que no se porte mal y que pues se quede sentada porque ya hay visitantes, pues se da cuenta y es cuando entonces empieza a mover la mano. Y vemos que su llamado fue exitoso porque la niña se voltea a ver y ya presta atención entonces a la comunicación que le hace la mamá. Y bueno, pasando. ¿Sí? Sí, lo interesante de este ejemplo es que en el caso de una lengua hablada, básicamente la mamá está preocupada que la niña se ponga frente a la cámara, porque sabe que yo estoy grabando o que estamos grabando y que pasa frente a la cámara es como así un no. Y entonces le dice a su hija como que en vez de decir no te levantas, tiene que primero decir, oye, escúchame primero y ajá, no, te quedas en tu hamaca, no puedes pasar enfrente de la cámara, ¿no? Okay, y eso lo hace puramente visual. A ver. Siguiendo con la otra modalidad que viene siendo sin contacto con vocalización. En este caso le denomino sin contacto porque el contacto que nosotros manejamos es tocando a la persona. En este caso existe un contacto previo, pero es hacia la mesa que se encuentra en el frente de la mamá. Pero al hacer el contacto en la mesa, como es golpear la mesa, emite una vocalización seguida para hablar a su hija. Esta señante es originaria de Chicán y bueno, les presento el video igual. Matemática, ¿verdad?
Ajá. No. Perdón. ¿Verdad? No. ¿Dónde me dijo nada? Lo veo mucho acá. Ajá, ya, perdón. Sí, estaba bien. Ok, ahora sí. Okay. Bueno, observamos el siguiente video. Si bien nos observamos, a partir de, voy a seleccionar el extracto, hasta este momento la sorda ya empieza a comunicarse, pero como ella no ha hecho una invitación previa que va a comunicar algo, pues es ignorada con facilidad. O sea, podemos ver en esta parte que la niña pues no se da cuenta al instante. Y la mamá al darse cuenta que no no le han prestado atención, pues recurre entonces a ya golpear la mesa y a vocalizar de que se está dirigiendo hacia la hija. Observamos nuevamente. Estamos al 60%. Ahí está. Desde ese momento es que la mamá empieza a comunicar y es ignorada. Prosiguiendo entonces a llamar a la atención para ser atendida. Podemos observar entonces cómo sí es importante en su caso de parte del sordo llamar la atención para para no ser ignorados y así poder comenzar una comunicación. En este caso, pues la vocalización es indescifrable, o sea, siempre van a hacer una vocalización, ya sea un balbuceo, un grito o un tipo regaño. Y bueno, solo para, antes de continuar con este apartado, si observamos igual, en contraste con la investigación que hace Haviland, pues él denomina que igual el tocar algún objeto puede ser ya inicio de que estamos prestando, de que necesitamos comunicar algo. Y pues igual él hace esta mención y pues lo podemos observar igual con los sordos de Maya Yucateco, que igual pueden utilizar objetos para poder llamar la atención. Y pues siguiendo con la tercera modalidad, que es con contacto sin vocalización, pues bueno, esta ya igual viene siendo opcional del sordo, que estando cerca de su interlocutor, pues ya le hace un contacto, ya sea en la cabeza, en el hombro, en la espalda incluso, para poder llamar la atención de la persona. ¿De verdad? Observamos entonces el ejemplo de con contacto sin vocalización. No sé si se logra apreciar. Para que se ponga lento. ¿Lento? A ver, perdón. Así, control, ¿no sé? 60%. Ajá. Ok, ahora lo vamos a ver a 60% de la velocidad. Ajá.
no sé si se logra apreciar en el video, pero la mamá, el contacto que ejerce es con la mano izquierda y no utiliza la mano completa, logra utilizar únicamente los dedos en la parte, bueno, en la cabeza, en la frente casi. Y pues, bueno, no se visualiza tal vez muy claro, pero el niño sí logra mover la cabeza y ya prestar atención hacia dónde va a dirigir la mano a la mamá, porque lo que hace ella es una petición de que le saquen la licuadora que se encuentra debajo de la mesa. Y ya para no hacer el pedido más grande, pues ella lo único que hace entonces, toca la cabeza, señala para ejercer su pedido. Entonces, continuamos con la última modalidad, que viene siendo con contacto y con vocalización. En este caso, pues ya es nuevamente la señante con un hablante, en donde podemos observar que igual se puede utilizar estas dos modalidades a pesar de que esté cerca, con contacto y con vocalización. La vocalización en este caso la ejerce como si estuviera ella riendo, así como un tipo, como una risa genuina, podría catalogarse de esa manera, porque no hace la misma vocalización que hizo la sorda anterior, que fue algo así. Ella hace como que y pues ya igual o sea, para no hacer una distinción de vocalizaciones, pues ya se utiliza como una vocalización general de lo que hace. Bueno, en este caso, el ejemplo básicamente solamente es una conversación que se está dando entre dos personas. Bueno, suponían así como me encuentro ahorita con el doctor Oliver, y que de la nada se me ocurre algo y profesor, y hablo a la par. Lo mismo sucede en este caso con el ejemplo. ¿De control? Okay. Perdón, bueno, ya se veía después aquí. Bueno, y ya observamos entonces el último ejemplo. Sí. No sé si se alcanzó a escuchar la vocalización. La vocalización la hace como tipo, algo así. Y ya, o sea, simplemente es eso, un pequeño piquete por el brazo y llama la atención de la persona. Okay, ahora lo vamos a ver a 60% de la velocidad. ¿Observamos nuevamente? Sí. Si bien nuevamente mencionando, el sordo espera a que la persona a la que quiere comunicar se vire a ver lo que va a comunicar. O sea, lo podemos observar nuevamente en este ejemplo de que ella antes de continuar con la comunicación, se espera que la niña se vire, preste atención y continúa con lo que desea comunicar. Y bueno, básicamente estas son las 4 maneras con las que hemos encontrado en esta investigación, y por la cual igual podemos mostrar otras varias formas de mano, no simplemente esta, que viene siendo en este caso de los oyentes, que pues pueden igual ejercer casi la misma forma de mano que los señantes. En este caso de la niña, que es la hija de la señora, que ella inicia primero moviendo la mano de esta manera, y es ignorada, por lo cual continuando su recorrido se acerca ya enfrente de la mamá, vuelve a mover la mano y vuelve a ser ignorada. Y ya al momento de que la niña ya le han prestado la atención, es cuando ella hace algo así como que señala
y ya la mamá entonces ya presta la atención de la niña. O sea, observamos que la forma de la mano va a ser variada para ser prestada, para que le presten atención. En este caso, igual, en la forma de la mano, pues simplemente viene siendo como un barrido, pero de igual forma desea comunicar algo y hace solamente la forma de la mano para comenzar con su comunicación. Y en esta, pues ya la podemos considerar como un llamado insistente, tal vez porque la niña simplemente no desea comunicarse con la mamá, pero la mamá sí desea comunicarse, por lo cual la mamá hace diferentes movimientos de la mano. O sea, podemos observar en la imagen que empieza siendo así y de esta manera. O sea, la intención es que le presten atención. Y en este caso de un niño oyente hacia un tío sordo, que pues ya la comunicación pues ya la inicia tocando la espalda y como que haciendo que la persona se vire. No sé si alguna vez han visto este movimiento. Como que mismo agarramos y hacemos que la persona se vire. Lo mismo sucede en este caso, que viene siendo un contacto sin vocalización, porque ya es de un oyente hacia un sordo. Y ya, pues en este caso ya viene siendo otra vez un contacto sin vocalización, que simplemente se emite con un choque de manos, como de esta manera casi, de la sorda hacia la oyente que se encuentra distraída. Y bueno, para culminar, unas consideraciones que hemos considerado, valga la redundancia, es que el interlocutor presencia el mensaje. Los recursos, como vimos, son indefinidos, no hay uno solo con el que los sordos tengan estipulado de que va a ser una forma y con esta vamos a poder llamar la atención, ¿no? Van a ser varias y siendo el propósito de captar la atención del interlocutor. Y ya cada sordo o incluso el mismo oyente diseña su propia forma de mano para llamar la atención. Y pues ya, entonces, cada modalidad de llamada de atención tiene su debido énfasis según cómo se esté presentando al momento. En esta parte, pues, como lo mencionaba anteriormente con la mamá que llama demasiado la atención de la hija y que la hija no, como que no quiere prestar atención a la mamá, pero la mamá sí. O sea, a eso me refiero con el siguiente punto. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Olivier. No, yo no tengo nada más que decir, sino que agradecerlos por su atención y espero, bueno, pues es un pequeño estudio, la verdad, es como nuestro primer intento ¿cómo se llama? En tratar de hacer algo que se parezca a análisis conversacional en la lengua de señas. Bueno, la tesis de Heidi es un poco más desarrollada en tipos de tipos de discurso, atención, regaño, etcétera, pero bueno, es un campo nuevo para nosotros y igual muy nuevo para el análisis conversacional, o sea, para las análisis conversacional en lengua de señas, entonces pues ahí fue nuestro pequeño esfuerzo. Muchas gracias. No, excelente, muchas gracias Heidi, Olivier, la verdad muy padre su trabajo. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas, comentarios que tenga la audiencia. No sé quién quiera comenzar. Carmen, adelante, Sí, Carmen. pues, gracias Ariel, muchas gracias Olivier, muchas gracias por la presentación también que nos han hecho sobre este tema que es bien novedoso en realidad. Y mientras yo veía su presentación, pensaba en formas en cómo yo alguna vez me he comunicado, ¿no? Cuando no he podido capturar la atención de la persona con la que me quiero comunicar, ¿no? Entonces, si por ejemplo la persona ha estado lejos, me he sentido identificada, ¿no? He hecho así, y si no me han visto, he hecho algo mucho más intenso, ¿no? O he tenido a alguien al costado y cuando no me escucha porque le quiero hablar bajito y no me hace caso, le echo así.
y cómo he encontrado cosas comunes, ¿no? Y el trabajo creo que trata sobre, entiendo que se está generando en las comunidades, es como el surgimiento de una lengua de señas, ¿no? Entonces, encontraba cosas muy comunes en cómo los que oímos y hablamos inconvenientes también usamos. Entonces, más que una pregunta puntual, porque todavía lo tengo medio confuso, no sé si ustedes lo han podido también notar y encuentran algún tipo de explicación. Bueno, todos tratamos de comunicarnos y establecer ese contacto, digo yo, pero quizá han hecho alguna reflexión mayor al respecto. Sí, sí, pues muchas gracias. Obviamente, sí, es como, o sea, no es algo específico a esa lengua o a las lenguas de señas en general. Y efectivamente, pues, como somos sensibles al movimiento, más que a la visión, o sea, a la visión obviamente, pero lo que detectamos es el movimiento, ahí como los velociraptors ¿cómo se llama? De la película. Pero sí, o sea, es verdad, si algo no se mueve, podemos ignorarlo, pero si algo hace movimiento, pues llama la atención, ¿no? O sea, tal cual. La diferencia, digamos, entre los oyentes y los señentes, o sea, gente que son sordos más bien, que usan la lengua de señas, es que este paso visual es casi indispensable. Es la diferencia, digamos. O sea, tiene que ser casi sistemático. Es muy raro que, o sea, digamos, en tipo de proporción va a ser exactamente lo opuesto. Es muy raro que los sordos estén ya mirando a la otra persona dispuesto a tener la interacción. Y en el caso de los oyentes es muy poco común que la gente esté como muy, muy lejos y que queremos sacar, o sea, empezar la interacción, así como llamar a alguien. O sea, es como muy raro, ¿no? O sea, mayormente alguien está en una distancia relativamente cerca para que digo, pero ¿cuándo vas a ir tú? Ah, ok, bueno, ya hice mi pregunta al mismo tiempo que, o sea, involucrado, digamos, dentro del mensaje estaba este llamado de atención. Ahora los sordos tienen que hacer como este paso extra, digamos, diciendo, oye, voy a decir algo o necesito tu atención porque ya voy a comunicar contigo, ¿no? Y entonces, pues, no es nada de nuevo, de otro mundo. O sea, Sachs y Shekloff lo han mencionado y descrito muy bien para las conversaciones telefónicas. Lo que nos interesaba más bien era ver cuáles eran básicamente las estrategias que se usara en una lengua de señas novedosa. O sea, ellos empezaron y lo que vemos, pues como lo mencionas, es que es como muy oportunístico. O sea, según como estamos con la persona, pues vamos a tocarlo, llamarlo, hacer eso. Ahora, eso es el primer paso. En la tesis de Heidi hay un poco más de profundización en eso. Y una es el reciclaje. Bueno, Goodwin y Lourdes de León también toman. Y como en el caso, es muy bonito el caso de la mamá que llama a la niña, porque la niña claramente está viendo a su mamá, está en la visión periférica, pero no quiere escuchar. Es como los niños que hacen eso y que no quieren escuchar, pero ahí es un poco más sutil, digamos, no es tan obvio, pero bueno, es algo obvio, o sea, tratan de ignorar ahí. Como vemos a alguien que nos llama por teléfono y decidimos no contestar, un poco lo mismo, ¿no? Y entonces la mamá como usa un recurso, otro recurso y finalmente trata de gritar y al final, no sé, como que le presta un Al poco de final atención, ¿no? sí le prestan atención, pero después de varios intentos, y es como que simplemente no quería escuchar a las niñas. Sí, o sea, vemos como un incremento. Entonces, eso es lo que nos interesaba un poco como explorar eso, porque realmente no sabemos mucho sobre eso, y cuáles son las estrategias. Y más bien, o sea, Haviland, él se enfoca en este gesto en particular, ¿no? Pero la propuesta que hemos tomado es más bien como funcional, cómo hacen, o sea, cómo hacen ese primer paso, más bien. Y ya vemos como varias formas. Lo interesante era eso de que también usan como el ruido, o sea, hacen ruido con la boca, o sea, balbucean, vocalización, etcétera. Que también era interesante, o sea, quiere decir que tienen conciencia de que los otros los escuchan, escuchan el ruido, etcétera. Entonces, lo que nos interesaba sí era más bien explorar
un poco esas formas, y si en efecto, ¿con qué empiezan, no? Si empiezan con algo chiquito siempre y van incrementando o dependiendo de la situación. Gracias. Karina, por favor, adelante. Sí, hola a todos, muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Felicidades por el trabajo a Olivier y a Heidi. Y bueno, si no mal recuerdo, mencionaban que 2 de los señantes eran hermanos. Sí, en la comunidad de ¿De Nosco. Valladolid? Ajá. Sí, en Valladolid. Entonces me preguntaba si habían encontrado alguna diferencia, pero mirando la relación entre los participantes, ¿no? En estas llamadas de atención. Porque en el caso de los dos hermanos entiendo que son señantes, ¿no? Pero comparten muchísimos más contextos entre ellos. Entonces, el tipo de relación podría ser, bueno, es distinta, ¿no? Hay más confianza. Entonces, si notaron que había particularidades en la forma en la que ellos interactúan en estas llamadas de atención. Bueno, en lo particular, no he tenido tanta esa oportunidad, pero en el caso que de una señante, de una señante y una oyente del ejemplo que presentaba a lo último, que son muy íntimamente, son muy íntimas en el sentido de que se llevan súper como si fueran hermanas. Y ellas, no lo he, no, bueno, al menos en las últimas salidas que tuve no logré captar en cámara tal cual, pero a veces la espontaneidad influye mucho en este caso. Y pues al estar interactuando con ella sí lograba ver como que sí se dan miraditas así como que de que quieren comunicar algo. O sea, en esto lo menciono porque no es algo que yo haya grabado, pero se da en la espontaneidad y a veces cuando grabamos pues no surgen igual este tipo de situaciones. Pero sí, ya mencionando a esta señante con su prima que son muy íntimas, sí he logrado ver eso. En el caso, como usted me pregunta de las dos hermanas, son hermanas, pues no he visto si sucede algo similar. Mi pregunta también era porque decía, bueno, a lo mejor mencionaban, ¿no? Que no era muy aceptado el contacto físico, ¿no? Pero en el caso justamente de si pues se llevaban muchísimo más, ¿no? Como dices tú, casi como hermanas, o había una relación más cercana, a lo mejor, ¿no? Encontraban más esta llamada de atención con contacto, ¿no? Porque era más digamos, aceptado, permitido. Y entonces me preguntaba, claro, ¿no? Va a influir la distancia que tengas con tu interlocutor, ¿no? De si hay contacto o no contacto físico, pero también puede ser, ¿no? Esta parte de qué tanto te sientes en confianza de tocarlo. Entonces, bueno, muchas felicidades y bueno, hay muchísimo, ¿no? Que aprender del trabajo que están haciendo. Gracias. Para agregar un poco, sí, a este punto, en efecto, pues digamos que lo podíamos, o sea, nos podíamos acercar desde el campo de la cortesía, ¿no? Y qué tanto los sordos, pues, tienen como involucramiento, digamos, entre mostrar respeto a alguien desconocido y ser más como relajado en la forma de interacción, ¿no? Un poco como, bueno, sí, los niveles de lenguaje que usamos con amigos o gente que no conocemos. Pero en mi experiencia propia, pues los sordos son, o sea, rápidamente son como amigables, digamos, o entran ahí, o sea, como que, como digo, es un poco, o sea, es muy oportunístico, ¿no? Igual que en la conversación maya, ¿no? Entonces, si están cerca de alguien, o sea, a mí me chocó porque cuando empecé con esta, bueno, son 4 sordos y son 3 muchachas, y al principio se sentaban súper cerca de mí y me hacían eso y me pegaban y todo eso, y es como, o sea, eso nunca me ha pasado con otra mujer en el campo, o sea, en la sociedad maya, eso nunca
jamás. Entonces, era como, o sea, ellos tienen también, o sea, entra en otra cosa que a mí me interesa mucho también, es como en qué tanto son mayas yucatecos, o sea, claramente son de cultura maya, pero hicieron como ciertas adaptaciones debido a su modalidad, ¿no? O sea, el hecho de ser sordo. Y esa cosa de contacto para ellos como que nunca le socializaron con evitar o ser un poco más sutiles, digamos, o sea, digo sutil con el contacto físico, digo sutil porque no hay una regla, nadie va a decir, no, no, somos mayas, no hay que acercarse más de 3,50 metros de otra persona, o sea, no, es muy sutil la forma de socialización de eso, no se hace, pero nadie va a corregir realmente, así como muy claramente. Pero bueno, si ponemos un poco de atención, pues vemos que nadie se toca nunca en público, incluso en las fiestas yo no puedo, o sea, si uno no sabe, no puedo decir quién es el marido de quién, porque andan así súper separados, nunca se tocan, nunca nada, aparte de los chavos, pero entonces como que eso ellos lo integraron ahí como que pues es parte de su forma de ser, digamos, y entonces de comunicarse, y como necesitan comunicar y quieren comunicar, ya van a tomar como medidas un poco más drásticas, digamos, a nivel cultural que los otros. Pero igual sería una cuestión interesante de ver sobre todo el primer contacto que van a tener con alguien que no es del pueblo, que no es de la familia, que en realidad es muy raro porque son comunidades bastante chiquitas y en realidad se conocen mucho, ¿no? Sí, Muy muchas bien. gracias. Yo Excelente, quiero gracias. abonar, perdón Ariel, solo Adelante, adelante, lo que Carmen. acaban de decir, esta idea de cómo por la necesidad de comunicarte adaptas, ¿no?, estas prácticas sociales o las transgredes eventualmente, y tienes estas licencias de acercarte más o tocar más, pero a la vez cómo reacciona el conjunto, ¿no?, que permite y que acepta estas licencias precisamente por la necesidad de establecer la comunicación. Esa idea me pareció muy interesante. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Luisma, adelante. Ok, hola. Primero, muchas gracias, Olivier y Heidi, por la charla de hoy día, que ha estado súper interesante. Me preguntaba si es que han encontrado patrones en relación de cómo emergen estas formas respecto de dos cosas. O sea, en primer lugar, si es que tomamos en consideración que la modalidad que prima en esas interacciones es la gestual, ¿no es cierto? Y es, digamos, la táctil. Yo entiendo que la vocalización es o una intensificación del llamado o un diseño particular porque se reconoce que con quien estoy interactuando puede escuchar. Entonces, utilizo un canal auditivo, ¿no?, vocal, porque quiero llamar su atención. Entonces, primero me preguntaba si es que habían notado distinciones en esto que se llama el diseño en términos del receptor, ¿no?, el recipient design de la forma, de si es que estas formas se realizan con vocalización cuando los hablantes con los que estoy interactuando como sordo son personas oyentes, por un lado, y por otro lado es que habían encontrado tal vez alguna diferencia, un patrón en estas intensificaciones, sean con vocalización o con un movimiento más animado del cuerpo, o que incorpore más aspectos del cuerpo, dependiendo del tipo de acción que el llamado está anticipando, ¿no? Entonces yo empiezo el llamado porque voy a comunicar algo. Si es que yo lo que quiero comunicar es, hija, no te muevas, ¿no? No puedes moverte frente a la cámara, tal vez mi llamado va a ser un poquito más intenso que un llamado de, oye, ¿qué has estado haciendo la semana pasada? Donde lo que quiero es comenzar una conversación que, digamos, no tiene la premura de no te pongas frente a la cámara, ¿no? Entonces, me preguntaba si es que también en ese sentido podían haber encontrado o si se notan algún tipo de patrón respecto del llamado y su forma y la acción que anticipa, digamos, ¿no? Sí, bueno, en este caso, recordando las grabaciones, sí hay que encontrar en donde los niños mayormente, bueno, eran los niños, sí, que sí intensifican más
más su llamado cuando desean realmente algo que ellos quieren. En este caso, bueno, si más no me equivoco, de la niña que se molesta cuando no le otorgan un chicharrón, y pues ella empieza a insistir a que su mamá le preste atención para que la mamá sea quien regañe al niño y este niño pues otorgue el chicharrón. Y bueno, no recuerdo con mucha claridad, pero sí hay algunos ejemplos en donde donde ya el llamado de atención se intensifica. Yo sí, bueno, es la denominación que yo le hago, intensifican el llamado con tal de que ya sean atendidos a ese. Y por otra parte, considero lo que viene siendo el reciclaje. El reciclaje, y entonces de cuando vuelven a utilizar la misma seña u otra seña diferente para llamar la atención. Sí. Ok. Ana, adelante, Luisma, ¿vas a comentar algo más? No, solamente aclarar, el reciclaje en la continuación en la identificación, ¿no? Sí. Okay. O sea, y la incrementación, digamos, bueno, incrementación en el sentido de que el primer paso no funcionó, ¿no? Entonces se busca como otra estrategia hasta que funcione y muchas veces pues es como una incrementación de eso, un poco lo que estabas preguntando, ¿no? Y en efecto, pues si visualmente no funciona, van a empezar a hacer ruido y hasta como tocar la persona, ¿no? Así como para... O en el caso de la niña, por ejemplo, que no, su mamá la ignora y está lejos, o sea, se acerca en el campo visual y hace que, o sea, es como venir a gritar a alguien en el oído, ahí como que no va a tener otra forma que a poner la atención, ¿no? Entonces, pero sí, esa relación con el tipo de actos, o sea, que sigue, esto sí, definitivamente es una cosa que se va a tener que agregar en la tesis. Me parece súper, súper bueno. Gracias por este punto, sí. Más trabajo para Heidi. Muy bien, qué bueno. La investigación está genial. Y como dicen, hay muy poco trabajado en lengua de señas, ¿no? Desde la interacción general y a la vez la comparación más particularmente. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? ¿No? Bueno, yo quería preguntarles algo. A lo mejor no sé, a lo mejor sí se estaba en su presentación lo mostraron, pero a lo mejor no lo caché bien. Estas 4 formas los 4 diseños de los llamamientos están de alguna manera relacionados con digamos, la situación en cuanto física de los hablantes. Es decir, por ejemplo, porque me llamó la atención, me pareció muy interesante, bueno, muy peculiar el gesto, el llamamiento donde están las 2 muchachas sentadas como en una tienda y están una al lado de la otra. Y el diseño de ese llamamiento que incluso hasta lo hace así, ¿no? Tin, tin, como, y es vocal también, ¿no? Entonces, no sé si hay, o sea, porque ahí yo digo, pues está al lado, pues a lo mejor nada más bastaría, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué se hizo también vocal? O sea, no sé, ¿hay alguna relación o que hayan visto, o a lo mejor sí lo dijeron, no sé, pero que me puedan expandir o aclarar algo esto? ¿O pasa así? Bueno, adelante. Sí, no, muy buena pregunta. Yo creo que se relaciona muy, muy de cerca con la pregunta de Luis Manuel que hizo. O sea, en el caso, y creo que justamente pues, me has dado como más ideas. Como es una conversación informal y le quiere como, en este caso, ¿no? De cuando hace chintín con el dedo. Ahí claramente como que es una solicitación como mucho más amigable, digamos. O sea, en el sentido en que, oye, así, y la otra le da chance que se dé vuelta y ¿cómo le vas a decir eso? Y no sé qué. O sea, es como mucho más como tranquilo que en efecto la mamá que dice, no, o sea, como que no te puedes levantar, o sea, como que más urgido. Y obviamente otra vez es como muy oportunístico, o sea, como que si la persona está sentada, va a usar como un contacto.
pero obviamente, como vemos, la mujer ahí con su niña que la está ignorando, está sentada en la hamaca y no se va a levantar. O sea, levantarse va a ser realmente el último recurso que si nada más funciona antes, lo va a hacer, pero si no, va a empezar así como visual, después visual más vocalización o vocalización primero, algo así, ¿no? Y creo que este punto sí, definitivamente tenemos que profundizarlo porque, o sea, qué bueno que tuvimos esa presentación, la verdad, ustedes nos ayudaron más que tal vez, pero no, sí, súper bueno porque justamente sí es una cosa de ver si hay como, no es, o sea, el chiste es que, bueno, ya lo saben, en análisis conversacional y en la interacción humana, nada es como sistemático, ¿no? Es paso 1, visual, paso 2, visual más, vocalización, paso 3, o sea, van a ser como tendencia, pero obviamente va a depender de la situación, ¿no? Pero sí, creo que sí podemos identificar, y Heidi ha identificado varios procesos ahí de reciclaje, y en el reciclaje una implementación, digamos, eso sí vemos esos pasos, ¿no? Que se agregan más y más recursos para al final llamar la atención. Pero obviamente, como vemos en el último ejemplo, que el niño que va girando al adulto ahí para establecer el contacto visual, pues ya, o sea, ya empieza haciendo, como que obviamente no hay más que hacer que eso, ¿no? Sin que sea agresivo. Entonces el chiste es como balancear un poco este nivel o sea, buscan una forma de que entendamos sí, lo de la cortesía y lo de la eficiencia, ¿no? No quiere decir que más recursos forzosamente va a ser como más agresivo, digamos, en el sentido de llamar la atención, o que viene contra un rechazo de poner atención en un primer paso, ¿no? Sí, y bueno, y otro comentario. También, bueno, creo que, o sea, ustedes están enfocándose particularmente en el llamamiento, ¿no? Pero, bueno, creo que también a lo mejor, pues de la parte de cómo se responden a ese llamamiento, ¿no? Porque siento que, pues, el receptor, o pues sí, el recipiente de ese llamamiento, también de alguna manera, no sé, ustedes me dirán, pues también al saber que, por ejemplo, si es un recipiente que no es sordo, o sea, que es hablante, y sabe que la otra persona es sorda, también se va a acomodar, digamos, en cuanto a que va a dar una respuesta visual para el sordo, ¿no? O sea, no le va a responder, no le va a hablar, por ejemplo, ¿no? Sino que va a ser, no sé, física y visual, porque, pues, para acomodarse al llamamiento, ¿no? No sé si están en la tesis, bueno, a lo mejor no hay tanto espacio, ¿verdad? Para mostrar ese lado del recipiente, del llamamiento. Pero bueno. Bueno, sí, o sea, sí, hay un diseño para el recipiente. O sea, sí, sí. Y, bueno, eso no lo hemos comprobado. En ciertos casos, los sordos entre ellos hacen como vocalización, pero son más vocalización que acompañan, digamos, de costumbres. O sea, son más cosas como emocionales ahí y pueden no hacerlo. O sea, pero con los oyentes hay una conciencia definitivamente de que la otra persona sí escucha. O sea, todo las mamás con las niñas, los niños que son oyentes y la mamá es sorda, o sea, claramente saben muy bien que sus niños escuchan ruido. Entonces, saben muy bien que cuando hacen un grito, que sienten con la vibración en los pulmones o la vibración ahí con cualquier elemento ahí de externo, entienden, no saben, no sé si pueden medir hasta qué punto es fuerte o no fuerte, ¿no? Pero tienen una idea de que sí, eso es especialmente para los oyentes. Bueno, en ese caso, solo para agregar, bueno, hay un ejemplo en el que tengo donde el niño, al comunicarse con la mamá, hace una comunicación visual y oral a la par. Es el único ejemplo con el que cuento, pero yo puedo pensar que tal vez el niño lo hace con la intención como pues para decir, bueno, esta persona no conoce de mi lengua, y pues para que ella entienda de qué quiero comunicar, lo digo también oralmente, aparte de lo que le digo
a la mamá, ¿no? Y Como bueno, eso es solamente... socializando a la otra persona, ¿no? Ajá, exacto. De una manera. O sea, es solamente solo para agregar de lo que logré observar en el campo, de esa particularidad que mencionaba, si hablan o no hablan los oyentes al comunicarse con las personas sordas. Pero sí sería un buen punto para considerar en el trabajo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad les agradecemos su presentación, muy padre. Luisma, no sé si quieres cerrar, por favor, con unos anuncios. Sí, solo bueno, reiterar las gracias a Olivier y a Heidi por la charla de hoy día, estaba estupendo. Y para, bueno, decirles que es el último evento del ciclo, de este segundo ciclo del seminario este año, el primer año del SPAC, y vamos a retornar el 21 de septiembre para iniciar el ciclo 3 que va a ir hasta mediados de diciembre más o menos. Y como saben, tenemos charlas y talleres mensuales y observatorio de datos semanales. En este tercer ciclo vamos a tratar de hacer, vamos a reformatear un poco los observatorios para enfocar un poco la mirada en cómo armamos colecciones, por ejemplo, y cómo observamos especímenes dentro de esas colecciones cuando hacemos análisis de la conversación. Así que ya les mandaremos más información próximamente. Mientras tanto, les dejo en el chat solo el link al calendario. Es un link largo y antipático, yo lo sé. Estamos buscando la manera de tener una web en el futuro. Pero guárdenlo y ahí vamos. Está con la información de este ciclo, del segundo ciclo. Va a estar actualizado con la información del tercero. Entiendo que en un par de semanas que nos podamos reunir. Sin nada más que decirles, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo pronto. La charla va a estar disponible en YouTube en unas semanas, cuando podamos terminar de editarla. Muchas gracias a todos y gracias nuevamente por la charla. Gracias. Hey, Gracias, gracias, cuídense Olivier. mucho. Cuídense. Gracias. Gracias a todos.